Buenas noches, amada iglesia. Dios lo bendiga grandemente. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. En el día de hoy les traigo un mensaje poderoso como son todos, que le pido al Espíritu Santo que sea un mensaje que pueda transformar nuestras vidas, en la cual lo titulé Un buen soldado de Jesucristo. Amén. En este día nos comprometemos a levantarnos como verdaderos soldados de Dios, porque hoy nos convertimos en soldados de Dios para enfrentar cualquier desafío con valentía. Amén. Hoy voy a ministrar esta palabra en el libro de Segunda de Timoteo, así que por favor vamos a ponernos de pies para leer esta maravillosa palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Dice: un buen soldado de Jesucristo. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta es palabra de Dios. Ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro para adorar al Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Señor, nos presentamos buscando tu presencia, Señor, para que nos guíe, Padre, para que nos ayude, Padre, a recibir este mensaje que sabemos que viene de lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un buen soldado para ti, Señor. Que este mensaje edifique a todas las personas que están aquí presentes y a aquellos que me están escuchando, Padre. Que caiga, Padre, en tierra fértil y que dé frutos al 100 por uno. Te pido, Señor, que tú seas en mi boca y que me dirijas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todos dicen amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. La segunda carta de Timoteo es un poco distinta que la primera. Pablo está en la cárcel, a punto de morir, y en sus últimos momentos le escribe a Timoteo para exhortarlo y aconsejarlo como un padre de que habla a un hijo. Aún así, escribe no para lamentarse, sino para animarlo a ser un soldado para Cristo. Entonces, en el día de hoy, todos nos vamos a transformar en un soldado para Cristo. Dile que tienes a tu lado, vamos a ser un soldado para Cristo. En el nombre de Jesús. Timoteo era joven, temeroso, rodeado de falsas doctrinas, presión cultural y persecución. Por eso Pablo usa la figura más fuerte que un creyente puede recibir. El cristiano es un soldado de Jesucristo. Debemos creerlo en el día de hoy. Tenemos que arrebatar esta palabra en el día de hoy. Pablo ve la vida cristiana no como un paseo, sino como una guerra. Y en esta guerra, Cristo no busca espectadores, sino soldados valientes, fieles y enfocados. Así que, mis hermanos, prepárense. En este versículo vamos a desglosarlo, a desglosarlo como un tipo.
En el primer verso dice, se nos presenta un llamado claro y motivador. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este versículo resalta una verdad fundamental. El soldado no pelea en su propia fuerza, sino en la gracia de Dios. La expresión esfuérzate implica que hay un componente activo y consciente en la vida cristiana. Ser cristiano, hermano, no significa ser pasivo o dejar que todo suceda sin nuestra participación. Se nos anima a poner de nuestra parte, a esforzarnos en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. La gracia es un tema central en el cristianismo. Se refiere al valor inmerecido de Dios hacia nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. A través de Él recibimos perdón, salvación y la capacidad de vivir de acuerdo a Cristo Jesús. Es un recordatorio que nuestro esfuerzo no es suficiente por sí solo. Son la gracia de Dios lo que nos capacita y nos sostiene. Solo su gracia. En Cristo Jesús, este componente es clave para esta palabra. Nos recuerda que nuestro esfuerzo debe estar arraigado, sujeto a nuestra relación con Jesucristo. No es suficiente esforzarse en cosas religiosas o en obras buenas. Nuestro esfuerzo debe nacer de una conexión viva y activa con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debemos depender de su gracia y poder llevar a cabo nuestras acciones. Sin la gracia de Jesucristo no somos nada, no podemos hacer nada. Y la conexión entre el esfuerzo y gracia, como dice el versículo, son componentes necesarios. Incluye la parte de esfuerzo, la parte humana y la parte de gracia, la parte divina. Sin embargo, en este contexto del cristianismo se complementan ambos conceptos, lo humano con lo divino. Y por eso, mis hermanos, nos tenemos que esforzar porque hemos recibido su gracia y al mismo tiempo confiamos que esa gracia nos lleva con nosotros para hacer buenas acciones, para que sea efectiva y bendecida por Dios. Sin su gracia, hermanos, no podemos hacer nada. Este versículo nos desafía a comprometernos con nuestra vida espiritual. Esto puede incluir la oración, el estudio de la palabra, el servicio a otros. Tenemos que buscar su gracia a través de esto, conectarnos con nuestro Señor Jesucristo para arrebatar esa gracia que nos acompañe en todo lo que hagamos. También nos recuerda que, aunque hagamos un esfuerzo, debemos reconocer que es la gracia de Dios lo que nos permite crecer y avanzar. Por lo tanto, en este caso, debemos mantenernos en una actitud humilde e independencia de nuestro Señor Jesucristo. Esforzarnos en la gracia de Dios significa esforzarnos cada día en la oración, esforzarnos cada día en leer la palabra, esforzarnos cada día en meditarla, compartiendo también el Evangelio con otras personas. Debemos de hacer ese esfuerzo. Amén. En el verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Hay un componente mágico en este verso: ser fieles, idóneos y enseñar. Aquí, lo que has oído de mí, Pablo se refiere a las enseñanzas y doctrinas que al mismo tiempo
ha compartido con Timoteo, pero él también lo comparte con todos nosotros. Esto incluye tanto el contexto de la doctrina como los principios de la vida y también como la conducta de un buen cristiano. Al decir lo que has oído de mí, esto enfatiza la importancia de la enseñanza que hemos recibido. Para Pablo, la enseñanza es crucial, ya que debe ser fiel a la verdad que es el Evangelio. Entonces vamos entendiendo que la enseñanza viene de aquí, de la verdad. Las enseñanzas no solo fueron compartidas en privado, como dice el versículo, sino que hubo muchos testigos presentes. Esto puede implicar que el verdadero evangelio es accesible para todos, no es en privado, es abierto y hace que la palabra tenga credibilidad y autenticidad en lo que está plasmado aquí. Pablo está instruyendo a Timoteo a que busque y elija a personas que sean fieles. Esto significa que deben ser confiables, comprometidos, leales en la palabra, leales en el mensaje. La fidelidad, mis hermanos, es una característica crucial para aquellos que serán responsables de transmitir la enseñanza cristiana a quién, a otros. Entonces Pablo ahí nos está dando instrucciones que debemos ser fieles. Y aparte de la fidelidad, también nos dice que seamos idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo señala que no debe ser solo ser fieles, sino que también debemos ser idóneos o competentes para enseñar a otros. Y para llegar a esto y para tener ser idóneos, tenemos entonces que meternos en la palabra del Señor. No hay otra forma, tenemos que aprender de aquí para lograr ser idóneos. ¿Me están siguiendo? Amén. Es importante que quien transmite la enseñanza cristiana tenga la capacidad y el conocimiento necesario para hacer de manera efectiva lo que dice la palabra del Señor. No se trata de recibir la enseñanza por recibirla, sino de compartirla con otros también. Así como se lo dice a Timoteo, así también lo dicen a nosotros. Amén. La responsabilidad que ahora tenemos nosotros como creyentes no solo es aprender, sino también a enseñar, a guiar a otros en la fe. Cada generación de cristianos tiene la tarea de formar a otra persona, tiene la responsabilidad de formar a la generación siguiente. Guiarlo ahí donde está, él está recibiendo palabras. O sea, y debemos instruirlos a ellos para que nunca se aparten los caminos de Dios. Tenemos que buscar a personas fieles en la misión de enseñar, de discipular, mis hermanos. Por eso es que ustedes nos ven los domingos aquí temprano, discipulándole, hermanos, llevándole, enseñándole la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Pero para llegar a eso nosotros, los líderes, tuvimos que aprender de la palabra de Dios. No es que yo me levanté, bueno, mira, hoy aprendí, no. Nosotros tuvimos que capacitarnos, que meternos en la palabra para luego instruir la verdad que es la palabra de Dios a otras personas. Todo lo que enseña o comparte la fe deben esforzarse por estar bien preparados y equipados. Esto implica estudiar la palabra y crecer espiritualmente. Amén. La enseñanza del Evangelio no debe quedarse en un círculo, sino que debe fluir a otros, creando una cadena de transmisión de la fe. Es fundamental el crecimiento de la iglesia y la edificación de nosotros mismos. Entonces vamos viendo cómo Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y ahora nos dice que es a nosotros
nosotros ahorita tenemos esa responsabilidad de enseñar a otros la palabra del Señor. Luego vemos en los versículos 3 y 4, dice, tú, pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este texto, el apóstol Pablo compara la vida cristiana ¿con qué? Con la vida militar. Así mismo, soldado militar. Y le dice a Timoteo que él tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y tenemos que tener bien claro en nuestra vida que esas palabras del Señor por medio del apóstol Pablo no solamente son para Timoteo, sino también para nosotros. Es decir, que también nosotros, si queremos ser verdaderamente cristianos, debemos estar dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado que somos de Jesús. Y seguramente cuando escuchamos esa palabra penalidades, ¿qué será? En esta versión dice penalidades, pero en la nueva versión internacional dice sufrimiento. Podemos pensar que hay crisis, enfermedades, sufrimientos, pruebas, pero también penalidad significa incomodidad y molestia. Tenemos que saber que la vida de un militar es diferente a la vida de un civil. Cuando alguien entra en la vida militar, su estilo de vida cambia por completo. Igualmente, cuando una persona se convierte en cristiana, su vida también cambia. Sus prioridades van a ser otras, porque ya no vivimos con nosotros, sino que vivimos para Cristo Jesús. Y el versículo 4 dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Entonces aquí Pablo trata de dar un ejemplo del cristiano como un soldado. Imagínense ustedes que va un soldado a Afganistán y no tenga preparación en nada. Le da un arma y ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con esta arma? ¿Qué experticia tenemos para combatir al enemigo? Entonces Pablo hace una comparación de un soldado y cristiano. En su similitud podemos decir que el soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a seguir órdenes. El soldado recibe órdenes de quién? De sus superiores. Y el cristiano recibe órdenes de quién? De Dios, de la voluntad de Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a ser enseñados y entrenados. ¿Cómo tú vas a mandar a un soldado sin entrenamiento? El soldado es enseñado y entrenado en sus cuarteles. El cristiano es enseñado y entrenado, ¿sabes en dónde? En la iglesia. El soldado y el cristiano tiene que estar dispuesto a dejar su comodidad y sufrir molestia, penalidades. El soldado lo hace por su país. El cristiano lo hace para el Señor, para el reino de Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar siempre preparado a los ataques. El soldado para los ataques del enemigo terrenal. El cristiano para los ataques de Satanás y huestes espirituales de maldad. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a dar su vida. El soldado por su país y el cristiano por Dios. Lo dice en Lucas 9:23. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo la que la pierde su vida por causa de mí, esta la salvará. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso. Luego continuamos con el versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado
legítimamente, sino lucha legítimamente. Lo que Pablo quiere enseñarle a Timoteo es claro. Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Él debe competir legítimamente, es decir, siguiendo las reglas establecidas si quiere ganarse una medalla. Nosotros como cristianos, igualmente que el atleta, no podemos hacer nuestras propias reglas para la vida cristiana. No podemos vivir las reglas según nuestro criterio, según lo que nos parece más fácil o más conveniente. Eso sería trampa. Y lastimosamente, hermano, muchos cristianos viven sin tomar en cuenta lo que nuestro Dios ha establecido en su palabra y tratan por su propio concepto, su propia idea, su propia regla. incluso se levanta un san yo lo que yo creo. Aunque sepamos que lo que estamos haciendo es pecado, muchas veces dice, yo considero que Dios entiende, Él conoce mis necesidades, Él sabe que soy débil, pero dentro de la debilidad humana el Señor quiere que obedezcamos su palabra y que hagamos su voluntad. No podemos, hermanos, establecer nuestras propias reglas. Tenemos que seguir y obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén, así es. Luego vemos el versículo 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, obviamente. Verdaderamente la mayoría de los cristianos quieren recibir bendiciones en su vida, quieren sanidad, prosperidad, quieren familia restaurada, matrimonios bendecidos, pero lastimosamente no quieren trabajar primero. Por eso es que piensa que todo va a caer del cielo, pero debemos de empujar la roca, debemos de buscar al Señor para que nos ayude. La palabra de Dios nos declara que hay bendiciones de parte de Dios, sí las hay, para todos aquellos que con esfuerzo trabajan su viña, para todos aquellos que trabajan para su reino. Debemos entonces trabajar primero. Y en este versículo el labrador representa a aquellos que trabajen en la viña del Señor, ya sea en el ministerio, ya sea en cualquier labor dentro de la vida cristiana. Su labor implica esfuerzo y dedicación. Dile que está a tu lado, esfuerzo y dedicación. Antes de esperar un resultado o fruto, es necesario invertir tiempo y esfuerzo, mis hermanos. Y en el contexto debemos de esperar el resultado sin haber puesto nada de esfuerzo. Recordemos que debemos primero esforzarnos nosotros para recibir las bendiciones, para recibir ese fruto, para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos esperar de manos cruzadas, esperar que Dios haga. No, debemos de esforzarnos, de buscar esa bendición, de buscar su presencia para ser bendecidos, para tener ese fruto, para que nuestra vida no vaya mucho mejor. Debemos de esforzarnos. Y este esfuerzo también se implica la oración, el ayuno, leer la palabra, mover la piedra. Dios mío, ayúdame. Y por eso debemos que siempre esforzarnos. Verdaderamente hay frutos de bendición para nuestra vida, pero tenemos que trabajar primero, mis hermanos. Entonces vamos a entender un poco lo que Pablo le dice a Timoteo y al mismo tiempo nos dice a nosotros, a los soldados de Jesucristo, porque también esa palabra es para cada uno de nosotros. Amén. Hay 4 cualidades, mis hermanos, que debemos de tener para ser un buen soldado. ¿Quién aquí es un buen soldado ahora? Amén, Señor. La primera es fortaleza para formar a otros. Un buen soldado de Jesucristo no solo se fortalece a sí mismo, sino que también es capaz de levantar y formar
a otros. Esta fortaleza proviene ¿de qué? De una relación con Dios, de intimidad con Él y el entendimiento de la palabra. Así como un soldado veterano instruye a recién llegado, los cristianos maduros deben también guiar a los nuevos que están caminando con nuestro Señor Jesucristo. Esto implica compartir experiencia y dar testimonio y ayudarnos para nos transformamos en una guía espiritual para ellos. Nosotros debemos de esforzarnos para formar a otros. No podemos recibir y nos quedamos así. Debemos de formar, de dar testimonio de cómo Dios nos ha transformado, de todos los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Entonces no podemos quedarnos callados. Debemos tener esa fortaleza, mi hermano, para formar a otros. Cuando vivimos en la fe, también tenemos que inspirar a otros en los caminos del Señor, pero también con amor, con integridad, al servicio, inspirar a otros a seguir el camino de Jesucristo. Muchas veces, mi hermano, la palabra habla por sí sola. Por sus frutos los conoceréis. Así que tenemos que hacer discípulos, así que tenemos que tener esa miradeza, esa fortaleza para formar a otros, mis hermanos. La segunda es fidelidad ante las pruebas. La fidelidad en muchas de las pruebas es una característica esencial de un buen soldado de Jesucristo. Las pruebas y dificultades siempre van a haber, siempre, porque su palabra lo dice. Pero de todas estas, nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo manda estas pruebas a ver qué tan fiel eres con Él. Y por eso debemos de superar esa prueba, ser firme en el Señor, fiel en el Señor. Y cuando enfrentamos estas adversidades, debemos recordar las promesas de Dios que nos dice que Él estará con nosotros siempre, que Él nunca nos va a desamparar, mi hermano. Nosotros debemos estar firmes en esas pruebas. Cuando venga la marea, ya sabemos que ahí debemos estar agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Porque sí va a haber pruebas. En momentos de dificultad es vital mantener una comunicación constante de Dios a través de la oración y buscar el apoyo de Él. Porque cuando en ese momento de prueba, en ese momento que tenemos tantas dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar al Señor, que nos dé fuerza, que nos sostenga, resiliencia, para luego pararnos y ser firme en el Señor. La tercera cualidad es disciplina. Estoy como que hablando muchos términos de militares. Disciplina y constancia para la victoria. Un soldado que va a la guerra tiene que tener disciplina. Desde la mañana hasta que se acueste. Tú no ves a esos militares en la mañana a bañarse, a comer, vámonos para el tiro, vámonos a hacer prácticas, vamos a todas las cosas que un soldado hace antes de la guerra. Nosotros también tenemos que tener disciplina y constancia. Y esta disciplina, hablamos que la disciplina debe ser una constancia en la oración, en la lectura, en meditar su palabra, en ayudar a otro, escuchar a otro. Es una disciplina y constancia para qué? Para la victoria. La disciplina también incluye la capacidad de resistir al desánimo. Establecer una rutina en comunión con el Señor nos va a ayudar. Y tenemos que, así como el soldado lo hace, también nosotros tenemos que hacer disciplina y constancia. ¿Para qué? Para la victoria. Si no, no podemos ganar. Amén. La cuarta cualidad es perseverancia para recibir el premio. ¿Quién es aquí que quiere recibir el premio? Entonces debemos tener perseverancia. La perseverancia, mi hermano, es lo que finalmente nos llevará a recibir el premio que Dios ha prometido a aquellos que son fieles. Y en este camino de fe, la meta es clarísima. ¿Cuál es nuestra meta? Es alcanzar a Cristo y alcanzar
eterna. Ese es el gran premio que nosotros debemos de arrebatar y de perseverar. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este mensaje nos anima a mantenernos firmes y fieles durante las dificultades, asegurándonos que nuestra perseverancia tiene una recompensa eterna. Mis hermanos, ser un buen soldado de Jesucristo implica una vida de fortaleza, fidelidad, disciplina y perseverancia. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de practicar, debemos de estar apercibidos y debemos cambiar nuestras vidas para que estas cuatro condiciones, hacerlas ¿para qué? Para tener el gran premio que es la vida eterna. Cada uno de estos aspectos nos prepara a enfrentarnos la batalla de la vida y nos acerca más a ¿qué? A la victoria y el premio que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿están viviendo como un soldado, mis hermanos? Es hora entonces de reflexionar, de ver qué es lo que me falta y qué es lo que estoy haciendo. Y debemos cada día practicar, cada día leer la palabra, adiestrarnos, prepararnos, ser idóneo en la palabra del Señor para transmitirle a otros las buenas nuevas de salvación. Así como algún día hicieron con nosotros, porque siempre tenemos a alguien que nos habla de Jesucristo. Así también nosotros debemos prepararnos para que otros reciban esa enseñanza. Pero debemos estar preparados, ser idóneos en la enseñanza, en la palabra, para poder transmitir la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Y para ir concluyendo, mis hermanos, ser un soldado de Dios es un llamado a vivir con propósito, con valor, con compromiso en la batalla espiritual. Implica una vida de disciplina, de preparación, de resistencia, donde cada creyente construye un avance al reino de Dios. Y esto es lo que queremos del Señor Jesucristo, que nos preparemos, ¿sabes para qué? Para recibir, para hablar en la palabra y entregar a nuestro Señor Jesucristo nuevas almas. Y el Señor Jesucristo estará bien contento con nosotros. Y cuando nos partamos, ¿sabe cómo nos va a recibir? Con una corona. ¡Wow! Lo lograste. Lograste entregarle 5, 3, 10 personas. Y eso que nosotros debemos de enfocarnos, darle las buenas nuevas de salvación a otras personas, prepararnos en su palabra y de esta manera hacer discípulos, de esta manera hacer la gran comisión. Nosotros aquí todos estamos, nos llena la palabra, nos instruye, venimos a la oración, venimos cada domingo, cada jueves, pero no solamente es eso, debemos de llevar a otras personas que están perdidas, mi hermano. Usted se para en esa baranda y hay muchas personas cansadas, muchas personas que no saben de nuestro Señor Jesucristo, y por eso hoy debemos de rescatar almas para el Señor. Por eso hoy debemos ser un soldado, y un buen soldado, no un cualquier soldado, un buen soldado de Jesucristo. Amén. Entonces, mi hermano, concluyo con el versículo 7 que dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y en todo es en su palabra. El entendimiento es necesario para vivir de acuerdo con su voluntad y convertirnos en buenos soldados de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, vamos a ponernos de pie y espero que esta palabra la atesore en su corazón, esperando que cada uno de nosotros recibir nuevas almas y entregarles nuevas almas al Señor. Debemos estar preparados
Y hoy yo le hablo a cada uno de ustedes. Debemos estar apercibidos, debemos de ser fieles, debemos de ser idóneos, debemos enseñar a otros la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Señor, te pido en nombre de Jesús que nos ayude, Padre. Prepáranos, Señor amado, a llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas que no saben de ti, Señor amado. Que tú seas en cada uno de nosotros y que este mensaje lo atesoremos en nuestro corazón, Padre amado. Prepáranos, Señor, para ser un buen soldado de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Aviva, Padre, esas ganas de leer, de orar, de meditar tu palabra, Señor, y de enseñar a otros tu legado, Señor, que es tu palabra, Señor. Te pido en nombre de Jesús, toca los corazones de toda esta persona y que se vayan, Padre, preparados como un buen soldado para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.